Bueno, pues buenos días otra vez y vamos a continuar con el análisis de diseño de las torres estas de platos para absorción de gases. Pero pues estuvimos viendo pues algo de la nomenclatura, ¿no? Y que se iba a utilizar en este esquema básico que íbamos a aplicar para poder utilizar el procedimiento que nos permitía determinar pues el número de etapas, ¿no?, que se requerían para un cierto cambio de concentración que hacía falta obtener en ese equipo. Dijimos que, pues, digamos, el procedimiento así en general de diseño, pues, finalmente está orientado o a, pues, comprar un equipo, ¿no?, ya fabricado, o a ir a un taller y fabricarlo, ¿verdad? Entonces, en ese sentido era que estaba orientado el planteamiento. Entonces, para eso, pues la idea es seguir, digamos, una secuencia en la que primero se hace la determinación del número de etapas ideales que se necesitan, es decir, número de etapas que se calculan suponiendo que las corrientes que salen de cada una de las etapas, en este caso de cada uno de los platos, se encuentran pues en equilibrio entre sí, ¿verdad? Por ejemplo, si se va a considerar que el plato 1 es un plato ideal, entonces eso quiere decir que la concentración de la corriente de líquido que sale del plato 1 va a estar en equilibrio con la concentración de la corriente de vapor que sale del plato 1, o sea, X1 va a estar en equilibrio con Y1. Y si el plato 2 funciona como etapa ideal, entonces eso quiere decir que X2 minúscula va a estar en equilibrio con Y2 minúscula. Y así sucesivamente, ¿no? Si se va a hacer el cálculo de las etapas ideales necesarias, quiere decir que uno está considerando que todas las etapas son ideales, lo que significa que las corrientes que salgan de cualquier etapa se van a encontrar en equilibrio entre sí. Y como sabemos, pues el equilibrio da la transferencia de masa máxima que puede ocurrir, ¿verdad? Entonces, al considerar inicialmente el cálculo de etapas ideales, uno está considerando que la transferencia de masa pues se comportó de manera pues ideal, ¿verdad? Entonces ese sería, digamos, el primer paso, calcular las etapas ideales, ¿no? Y luego dijimos, tomando en cuenta el diseño específico de la etapa, ¿no? Por ejemplo, si es un plato de flujo transversal o si es un plato de flujo dividido, etcétera. Entonces, seguir un procedimiento específico para ese tipo de plato para calcular la eficiencia que corresponde a ese tipo de plato. O sea, en la realidad, qué tanto se acerca al equilibrio ese tipo de plato, ¿no? Entonces, conociendo el número de etapas ideales y conociendo el valor de la eficiencia para el tipo de equipo que está uno utilizando, entonces, utilizando esos dos términos, se puede calcular el número de etapas reales. Y entonces, una vez que se tiene el valor del número de etapas reales, entonces ese valor es el que se utiliza pues para compra del equipo o para su fabricación, ¿verdad? Entonces, digamos, en términos generales sería esa la secuencia, ¿no? Entonces vamos a, pues, a plantear ese resumen, ¿verdad? Vamos a poner pasos a seguir para el diseño a una torre de platos para absorción de gases, ¿no? Entonces, primero decíamos obtener NP ideales, ¿no? El número de etapas ideales. Luego,
calcular la eficiencia del plato utilizado, ¿no? Y el tercer paso sería pues obtener el número de tapas reales, ¿no? Y entonces este es el que se utiliza, ¿no? Para compra o fabricación, ¿no? Muy bien, entonces lo que se busca es poder relacionar de alguna forma la concentración que tendríamos en un plato específico, ¿no? Con el número de plato correspondiente, ¿no? Ese va a ser el objetivo dentro del procedimiento, ¿no? Que vamos a seguir. De tal manera que si nosotros podemos relacionar la concentración, ¿no? Con el plato en el que se encuentre abandonándolo, ¿no? Entonces vamos a poder responder la pregunta esa: ¿qué tantas etapas se necesitan para un cambio de concentración deseado, ¿verdad? Muy bien. Entonces, como decíamos ahorita, hoy y ayer, ¿no? El comportamiento de cada uno de los platos, pues es, en forma particular, pues es complicado, ¿no? Tratar de ir siguiendo cómo se da el cambio de concentración de forma puntual, ¿no? En cada uno de los platos. Pues ya hemos visto ahí en el portal, pues algunos videos, ¿no? Que muestran y animaciones que muestran el funcionamiento, pues, de los platos, y se puede ver que el contacto es muy turbulento, ¿no? Entre las fases. Entonces, en ese sentido, pues es difícil modelarlo, ¿no? Entonces, es necesario, pues, pues, desarrollar modelos que, bajo ciertas consideraciones, representen, ¿no? El comportamiento del equipo. Entonces, ahí en el capítulo 5 de su texto, ¿no? El texto este del autor Treiber trata sobre la transferencia de masa interfacial, ¿no? Y es un capítulo que, pues, analiza de forma general cómo se da la transferencia de masa entre fases, entre dos fases, ¿no? No necesariamente que sea una fase gas y una fase líquida, sino en general entre fases, ¿no? O sea, se puede aplicar también ese tipo de análisis a otro tipo de contacto, ¿no? Si es una fase sólida, por ejemplo, con una fase fluida, por ejemplo, en una absorción con D de dedo, ¿no? También está ocurriendo una transferencia de masa interfacial, ¿no? Y lo que se plantea, algunas cosas de las que se plantean en ese capítulo, pues también se valen. O si se va a poner en contacto una fase líquida con otra fase líquida, ¿no? Como en una extracción líquido-líquido, pues también se aplican esos conceptos, ¿no? Y por lo mismo, pues también se aplica si una fase es gas y otra fase es líquida, como ocurre aquí en la absorción de gases, ¿no? Entonces, con el fin de poder desarrollar ese procedimiento para el diseño, entonces lo que se hace es utilizar una analogía del comportamiento de esta torre con una cascada a contracorriente, ¿verdad? Entonces, si tuvieron la oportunidad de darle una revisión ahí a los primeros capítulos, o sea, los que están antes del capítulo 8, ¿no? En el texto, pues habrán visto que
pues una cascada, desde el punto de vista de transferencia de masa, es una serie de etapas que están interconectadas entre sí, ¿verdad? Y esas etapas se pueden interconectar de diferentes formas. Y una de las formas que pues viene siendo la más eficiente desde el punto de vista de transferencia de masa son las cascadas a contracorriente. Entonces, el análisis que se hace del comportamiento de esta torre, ¿no?, de absorción de gases, está basado en un contacto análogo de una cascada a contracorriente. Entonces vamos a hacer el esquema de esa cascada contracorriente, el cual corresponde a la figura 5.14 ahí del texto, ¿no? Entonces vamos a pasarnos para acá. Y en este caso, pues para que más o menos quede pues un poquito claro el dibujo, pues lo voy a hacer en la hoja, en el pizarrón este completo, ¿no? Entonces voy a poner aquí esquema. Entonces voy a poner que es la figura 5.14 del texto, ¿no? Más adaptada a nuestras condiciones aquí de la torre de absorción, ¿verdad? Entonces, si gustan, se pueden esperar a que termine el dibujo para que tiene muchas flechas, entonces para que no se vayan a, pues, a confundir, ¿verdad? Con las flechas y pues luego tengan que estar borrando, ¿no?
Muy bien. Entonces este sería pues el esquema de una cascada a contracorriente, ¿no? Entonces ahora sí ya pueden pues copiarlo, ¿no? Para que pues no vayan a equivocarse ahí con alguna flecha. Entonces la idea general es que pues en la parte de arriba vienen todas las flechas hacia la izquierda y en la parte de abajo el efecto acumulativo es de que la masa o la corriente, en este caso el líquido, pues está viajando hacia la derecha, ¿no? Pero el, digamos, chiste del dibujo este es que el contacto en cada una de las etapas es un contacto en paralelo, ¿no? En base a cómo está el arreglo de las flechas, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas, el contacto es en paralelo, pero en la cascada, como conjunto, el contacto es a contracorriente, ¿no? Entonces, si algún subíndice ahí no se ve pues con claridad, pues ahí me dicen y le corrijo, ¿no? Maestro, ¿podría regresarse un segundo a la página anterior? La anterior sería esta, ¿verdad? Sí, gracias. ¿Alguien falta de copiar el dibujo este? Sí, profe, todavía lo estoy copiando. Ah, muy bien. Ahorita me avisa cuando ya termine, por favor. ¿Todo bien o qué? Ya lo copié, profe. Ah, muy bien. Entonces vamos a continuar, ¿no? Entonces, lo que estamos planteando es que este sería el esquema de la torre, pero el funcionamiento del contacto de las corrientes de gas y de líquido lo vamos a representar como el de una cascada contracorriente, como este que está aquí. Es decir, que el contacto en cada una de las etapas, o sea, en cada uno de los platos, el contacto es en paralelo. Como se puede ver aquí, ¿no? Si vemos la etapa 1, la corriente de líquido entra por este lado y la de gas también entra por este lado. Se da el contacto y la transferencia de masa y las dos corrientes salen, ¿no? Pero, de acuerdo al arreglo, el líquido se envía a la alimentación de la etapa 2, ¿no? Y ahí se pone en contacto con la corriente de gas que viene de la etapa 3 y el contacto se da en paralelo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, en cada una de las etapas, el contacto es en paralelo, pero el efecto acumulativo, ¿no? De cómo está el arreglo,
es que en la cascada completa, pues el contacto es a contracorriente, ¿no? Entonces, pues, como decía ahorita, pues es un modelo, ¿verdad? Que trata de representar el comportamiento, pues, que realmente ocurre en la torre. Y ese comportamiento que realmente ocurre en la torre, pues, depende del tipo de elemento que se utiliza para contactar las fases. Y el representar el comportamiento de cada uno de esos tipos de elementos es lo que decimos que, o lo que se plantea, que es muy complejo, ¿no? Poder hacerlo. Entonces, lo que se utiliza como alternativa, bueno, pues hacer una analogía con este modelo básico, ¿no? De una cascada contracorriente, hacer la determinación del número de etapas ideales bajo este esquema y después, a la hora de que se determina la eficiencia del tipo específico de plato que se va a utilizar, entonces ahí es donde se corrige el error que pueda haber respecto a este comportamiento, ¿no? Porque pues es claro que si se utiliza este tipo de plato, de flujo transversal, el contacto en cada etapa no es en paralelo, ¿no? Y si utilizamos un plato de flujo dividido, tampoco es cierto que sea en paralelo. Y si utilizamos uno de flujo radial, tampoco es cierto que sea paralelo. Pero es una analogía cómoda, ¿no? Para poder hacer esa determinación de etapas ideales y después en el parámetro ese de eficiencia, pues ahí meter las desviaciones respecto a este comportamiento. Entonces ese sería pues el enfoque que se va a utilizar, ¿no? Entonces, en este sentido, vamos a pues a definir pues regiones, ¿no? Aquí en la cascada para hacer su análisis, ¿no? Entonces vamos a definir primeramente una región que abarque a la cascada completa, ¿no? O sea, voy a poner aquí el dibujo de la región esta de color pues, rojo, espero que se vea ahí el color, ¿no? Que es rojo, que va a abarcar a la cascada completa. Entonces le voy a poner región 1, ¿no? a esa región. Y voy a, pues, a definir otra región que va a abarcar desde un extremo aquí de la cascada, ¿no? Hasta una parte intermedia, hasta el plato N, hasta aquí lo voy a definir la región esa, ¿verdad? Entonces a esta región de color verde, que espero que se vea ahí el color verde, me dicen si no se ve, le voy a poner pues región 2. Y entonces, como decíamos ahorita, lo que se busca para poder determinar el valor del número de etapas que se requieren, pues es relacionar la concentración
con el número de etapa, ¿no? De tal manera que si nosotros tenemos la pregunta, ¿cuántas etapas se necesitarán para cambiarle la concentración a una mezcla gaseosa desde que tiene una fracción mol de soluto YNP más 1 hasta que tiene una fracción mol de soluto Y su índice 1? Y entonces la respuesta a esa pregunta es, pues, se necesitan NP etapas, ¿no? Esa es la respuesta que estamos buscando para la pregunta de diseño, ¿verdad? Entonces, para poder, pues, responder esa pregunta, uno necesita tener cierta información básica, ¿verdad? O sea, ciertas bases de diseño. Entonces, en este caso, pues, vamos a necesitar las condiciones externas de la torre, ¿no? Así como en el balance de materia que vimos anteriormente. Entonces vamos a poner aquí bases de diseño requeridas para aplicar el procedimiento, ¿no? Entonces vamos a necesitar conocer los flujos y concentraciones externos, ¿no? O sea, de la torre. Vamos a necesitar conocer L minúscula su índice S, X mayúscula su índice 0, X mayúscula su índice NP, G minúscula su índice S, Y mayúscula su índice NP más 1, Y mayúscula su índice 1, y vamos a ocupar los datos de equilibrio, ¿no? Datos de equilibrio, ¿no? Entonces, para poder responder la pregunta de cuántas etapas se necesitan, necesitamos cierta información básica de manera obligatoria, ¿no? Y pues esta sería la información básica que se necesita para poder aplicar el procedimiento que nos permita calcular el número de etapas, ¿no? De forma similar a cuando resolvimos el problema este de balance de materia, en el cual cuando quisimos trazar la línea de operación de la torre, no teníamos toda la información en el enunciado del problema, ¿no? Pero utilizando la información del enunciado del problema pudimos determinar pues el flujo real, por ejemplo, y después pudimos calcular la concentración real de salida en el soluto, en el líquido, ¿no? Entonces, de forma equivalente, no quiere decir que en el enunciado de un problema de diseño ya tengan que venir toda esta información de forma explícita, ¿no? Entonces, lo que se está diciendo es que en el momento en que se quiere aplicar el procedimiento, entonces ahí ya tiene que estar disponible esta información, ¿no? Posiblemente en el enunciado del problema, pues no venga toda esta información, pero venga suficiente para poder calcularla, ¿verdad? Y cuando ya la va a aplicar el procedimiento, pues entonces ya va a conocer uno toda esta información. Ya se pues justificó anteriormente porque es más conveniente hacer el planteamiento del balance en función de relaciones molares en lugar de fracciones mol, ¿verdad? Entonces ya no se va a volver a justificar aquí.
estas concentraciones, todas son relaciones molares, ¿no? Son mayúsculas. Y pues también anteriormente, pues comentamos que cuando fuéramos a plantear el procedimiento de diseño, a fuerzas tenían que, pues, tenerse disponibles los datos de equilibrio, ¿verdad? Entonces, estos datos de equilibrio, si por ejemplo no vienen en el enunciado del problema, pues va a ser necesario ir a la bibliografía y pues buscarlos, ¿no? O utilizar alguna alternativa de las que vimos. El asunto es que en el momento en que vamos a aplicar el procedimiento para calcular la etapa de ideales, esta información tiene que estar, pues, conocida, ¿no? Muy bien, entonces, para poder obtener esa relación que decimos entre concentración y número de etapa, pues las herramientas que tenemos, pues son las que revisamos anteriormente, que son pues el equilibrio, ¿verdad? Y los balances de materia. Entonces, lo primero que vamos a hacer, pues, es plantear el balance de materia para el soluto en esta región 1, ¿no? La que abarca toda la cascada. Entonces, esa región, pues, es equivalente a, así en el esquema este de la torre, ¿verdad? Si definimos esta región, ¿no? Que abarque, pues, la torre completa, ¿no? O sea, sería equivalente, ¿no? Y aquí está representada, pues, a través de la cascada esa, ¿no? Entonces, para, digamos, simplificar y no estar manejando el dibujo así tan grande, pues lo que voy a hacer es poner una región así, 1, pues más chica, ¿verdad? Y nada más tomar en cuenta pues las flechas, ¿verdad? Para manejar un esquema más pequeño, ¿verdad? Entonces voy a poner aquí el balance de masa para el soluto. En la cascada completa, ¿no? Y pues esa sería la región 1, ¿verdad? Y entonces pues voy a poner aquí como si esta fuera la región 1, ¿verdad? Entonces acá tenemos una flecha que sale de gas y aquí una flecha que entra. Y aquí tenemos una flecha de líquido que entra y una flecha de gas que sale. Entonces, en cada una de las corrientes, ¿no? De líquido y de gas, podemos definir estos 6 parámetros, ¿no? Con su índice correspondiente, ¿no? O sea, por ejemplo, esta aquí donde puse nada más la fracción mol con el subíndice n de la corriente de gas que está saliendo de la etapa n, pues podría haber puesto una y mayúscula n, ¿verdad? Podría haber puesto una G mayúscula subíndice S, una G mayúscula subíndice, perdón, una G minúscula subíndice S, y podría haber puesto también pues una G mayúscula subíndice N y una G minúscula subíndice N. Y en cada una de las flechas que aparece aquí, pues podría haber hecho eso, pero pues obviamente sí iba a ser un amontonadero y no se iba a apreciar pues las flechas en algunos casos, ¿no? Entonces, pues hay que tenerlo en cuenta, ¿no? De que en todas las flechas se puede definir esos 6 parámetros con sus subíndices correspondientes, ¿no? Si quiero analizar la flecha de gas que sale de la etapa 2, entonces todos van a ir todos los que no sean inertes van a ir con su índice 2, ¿no? O si quiero analizar el líquido que sale de la etapa NP, pues todos los parámetros del líquido, ¿no? La X mayúscula va a tener el subíndice NP, los flujos también, ¿no? O sea, van a tener estos subíndices, ¿no? Y repito nuevamente, no lo pongo todos, pues por el tiempo y por
el amontonamiento que se iba a hacer, ¿no? Entonces, a la hora de que ya explicamos que la conveniencia de que el balance sea en función de relaciones molares, pues simplemente voy a orientar las flechas estas, pues utilizando esas unidades, ¿verdad? Entonces voy a poner que por el lado del gas, ¿no? Pues se puede utilizar la densidad de flujo o el flujo de inerte, y las concentraciones pues serían la YNP más 1, ¿verdad? Mayúscula. O sea, sería esta corriente que está aquí, ¿no? Utilizando las unidades para el balance a conveniencia, las de relaciones molares, ¿verdad? Y aquí estaría en el otro extremo. Entonces voy a poner G mayúscula S, G minúscula S y la Y mayúscula con su índice 1, que sería esta que está aquí saliendo de la región esta 1, ¿no? Del color rojo. Y luego aquí pues está entrando esta corriente de líquido y por acá está saliendo esta corriente de líquido. Es como si hubiera hecho el dibujo de la región de color rojo, ¿no? La región 1, aquí. Y que hubiera yo pues borrado todo lo que está dentro para nada más tomar en cuenta lo que entra y lo que sale a esa región, ¿no? Entonces acá abajo yo pondría LS y L mayúscula S, perdón, L mayúscula y L minúscula S, y la X mayúscula 0, y por acá abajo L mayúscula y L minúscula S, y la X mayúscula NP, ¿verdad? Que sería lo que se está representando aquí. Entonces, si hago el esquema así de manera simplificada, pues digamos que disminuyo las posibilidades de equivocarme con los subíndices, ¿verdad? A la hora de que escribe el balance, ¿no? Entonces, aquí estamos escribiendo tanto las densidades de flujo como los flujos, ¿no? De inertes, porque el balance se puede escribir en función de uno o de otro, ¿no? Y en los dos casos está correcto, ¿no? Entonces vamos a pues plantear el balance de forma similar, ¿no? Como lo hicimos anteriormente. Vamos a poner aquí consideraciones. Y vamos a poner que va a estar en función ese balance de masa para el soluto, ¿no? De relaciones molares, ¿no? Las mayúsculas, ¿verdad? Va a estar en estado estacionario y pues sin reacción, ¿verdad? O sea, lo único que estamos haciendo pues es aplicar el análisis de balance de materia que hicimos anteriormente a este caso particular de la cascada, ¿no? Entonces las entradas del soluto A va a ser igual a las salidas, ¿verdad? Del soluto A. Y pues este balance puede estar en unidades, pues ya sea de flujo, ¿verdad? O sea, kilomol de A por segundo, por ejemplo, o puede estar en unidades de densidad de flujo, ¿verdad? Kilomol de A entre metro cuadrado segundo, ¿no? O sea, si usamos las mayúsculas sería en kilomol de A por metro cuadrado segundo, ¿no? Si usamos las minúsculas serían kilomol de A por segundo, ¿no? Si usamos flujos. Entonces, haciendo la sustitución de los términos de entrada y de salida, pues en la entrada, en función de flujos lo haríamos primero. Tendríamos que, si hacemos la sustitución, ¿no? Sustituyendo, nos quedaría la entrada de líquido, sería LS minúscula por X0, ¿no? Mayúscula. Y la entrada de gas sería G minúscula S por la Y mayúscula NP más 1, ¿no? Entonces, esta sería la entrada de líquido aquí, y esta sería la entrada de soluto
en este gas, ¿verdad? Y en el lado de las salidas, en el lado derecho, nos quedaría pues LS multiplicado por XNP, ¿verdad? Mayúscula, más la otra salida, que sería la G minúscula S por Y mayúscula 1, ¿no? Entonces esta ecuación, pues déjenme ver qué número le tocaría ahí. Sería la 25, esta ecuación. A ver si le checan ahí. Yo tengo que la última ecuación es la 24. Yo también. Muy bien, entonces le ponemos 25 a esa, que sería pues el balance, ¿no? que estamos obteniendo en la cascada completa. Y pues nuevamente aprovechando que en función de relaciones molares los flujos de inertes pues son constantes, ¿no? Tanto LS como GS los podemos tomar como factor común y luego simplificar, ¿verdad? Y entonces dejan ustedes unos 2 o 3 renglones ahí para que hagan las operaciones algebraicas ahí correspondientes y que obtengan esta expresión, ¿no? Y pues le voy a poner aquí ecuación 26, ¿no? Es decir, aquí habría que tomar como factor común LS y del otro lado GS y luego pues separar, ¿no? Y en el lado izquierdo que le quede la relación LS en GS y en el lado derecho las concentraciones, ¿no? Entonces les debe de quedar el lado derecho similar a este. Entonces, bueno, pues aquí nuevamente se observa, ¿verdad? La ventaja de utilizar relaciones molares, pues de que aparecen los flujos de sustancias inertes, ¿no? Y eso permite hacer agrupamientos que resultan en una ecuación muy sencilla. Porque en un diagrama en relaciones molares, ¿verdad? X mayúscula contra Y mayúscula, en el cual, pues como dijimos aquí en las bases de diseño, o sea, la información que a fuerzas se tiene que tener disponible cuando se va a aplicar el procedimiento, estamos diciendo que tienen que conocerse a fuerza los datos de equilibrio, ¿no? Por lo tanto, la línea de equilibrio la podemos pues trazar, ¿verdad? Aquí en la gráfica en relaciones molares. Si los datos de equilibrio los encontramos en otras unidades de concentración, ¿verdad? En la bibliografía, pues simplemente las transformamos a estas unidades, ¿no? Y los transformamos a estas unidades, nuevamente, repito, porque el balance de materia en esas unidades, pues resulta en una ecuación muy sencilla, ¿no? Entonces aquí podemos ver que esta expresión, la ecuación esta 26, pues es la pendiente de una recta, ¿verdad? En una pues gráfica en mayúsculas, ¿no? En relaciones molares, esta es la pendiente de una recta, pues que va a pasar por los puntos XNP, coma YNP más 1, ¿verdad? Mayúscula. Y el otro punto sería pues el X0 mayúscula, coma Y1, ¿verdad? Entonces esta es la pendiente de una recta que pasa por estos puntos. Y estos valores de concentración, pues estamos especificando que tienen que estar conocidos, ¿no? De las bases de diseño cuando uno ya va a aplicar el procedimiento, o sea, la información externa, pues, de la torre. O sea, flujos y composiciones externas a la torre tienen que estar conocidas cuando uno
quiere aplicar el procedimiento para calcular NP, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que conocemos estos valores numéricos, ¿verdad? Y por lo tanto podemos fijar los puntos que corresponden a la parte de arriba, ¿verdad? Y a la parte de abajo de la torre, porque conocemos XNP y YNP más 1, y conocemos X0 y Y1, ¿no? Entonces, este sería cualitativamente el valor de X0, ¿verdad? En una absorción de gases. Este sería el valor de XNP, ¿verdad? Y por acá tendríamos el valor de la Y1, y este de acá sería el valor de la YNP más 1, ¿verdad? O sea, en una absorción de gases, lo que estamos esperando es que entre un gas con una concentración de soluto alta, ¿no? O sea, un valor de YNP más 1 alto, y que vaya perdiendo soluto, ¿verdad? Hasta que sale con una concentración baja. Y por el lado del líquido, pues al revés, ¿verdad? Entra una corriente de líquido con concentración baja, ¿no? A lo mejor y 0, pero normalmente es diferente de 0, pero sí es un valor bajo, ¿verdad? Y va a ir ganando soluto hasta que sale con una concentración pues alta de soluto. Entonces la XNP tiene que ser más grande que la X0, ¿verdad? Y la YNP más 1 pues tiene que ser más grande que la Y1, ¿no? Entonces los subíndices nos tienen que quedar así. Entonces podemos ubicar estos dos puntos, y como está en función de relaciones molares, pues podemos estar seguros de que la recta que los une, ¿verdad? Pues va a ser la línea de operación de esa torre, ¿verdad? Entonces esta sería línea de operación de la cascada completa, ¿no? Entonces la línea de operación para la cascada completa pues sería esta línea, ¿verdad? Esta línea recta. Si lo hubiéramos hecho en función de fracciones mol, pues nos hubiéramos quedado nada más con los dos puntos extremos, ¿verdad? Y no habríamos sabido pues cuál era el comportamiento interno, ¿verdad? De las concentraciones. Entonces íbamos a tener que usar ese procedimiento largo que usamos en el problema que resolvimos, ¿verdad? Y entonces, pues nuevamente se observa pues la ventaja, ¿verdad? De usar relaciones molares como unidades de concentración al escribir el balance, ¿no? Muy bien, entonces, pues para finalizar aquí la sesión de hoy, vamos a poner aquí unos ejercicios, ¿no? Vamos a pues primeramente pues obtener la ecuación 26, ¿verdad? A partir de la 25, ¿no? O sea, simplemente hacer los pasos para llegar a esta ecuación, ¿no? Y luego también pues esta ecuación la escribimos en función de flujos, ¿verdad? Flujos de inertes, LS y GS minúscula, ¿no? Pero dijimos que también podríamos haberla escrito en función de densidades de flujo, ¿no? Entonces, vamos a obtener la ecuación equivalente a la ecuación 26, pero en función de densidades, ¿verdad? De flujo, ¿verdad? O sea, aquí la hicimos en función de flujos de inertes, entonces ahora hacerlo en función de densidades de flujo, ¿no? Y al final
expresar las unidades del balance, ¿no? Muy bien, entonces, pues con esto yo creo que se puede alcanzar a repasar lo que hicimos el día de hoy, ¿no? Muy bien, entonces, pues por el día de hoy sería todo y pues que tengan buenas tardes y continuamos mañana. Gracias, hasta mañana. Gracias, profe. Hasta mañana.